La semana anterior estuvimos hablando de pineridad y fueron muchos los televidentes que llamaron y nos sugirieron que le diéramos continuidad a este tema. Así que hoy continuaremos con nuestros especialistas tratando el tema de cómo nos identificamos los pineros, de la pasión que sentimos por la isla. Bienvenidos. Bueno, ya estamos aquí con este mismo tema de la pineridad y creo interesante recordarle a todos los televidentes que seguimos conversando con la vicepresidenta de la UNIAD, Teresita Freire, además el historiador Roberto Unger y Yángel Silva, nuestro periodista. Nos quedamos con muchos deseos de seguir hablando y nuestros televidentes llamaron para que reiteráramos este tema o le diéramos continuidad a lo que habíamos hablado en el programa anterior. Y nos quedamos precisamente acerca de que existe esa pineridad y que existe sí pasión. Los pineros sí sienten pasión por la isla. Lo que pasa es que están fallando algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, yo te diría, digamos, que a través de las redes sociales que estábamos comentando hace unos minutos, hay un grupo muy activo que es Naturaleza Pinera y que evidentemente, a mi modo de ver, es uno de los ejemplos más importantes que yo he apreciado sobre la existencia de la pineridad, de un orgullo de ser pinero. O sea, este grupo de personas se ha dedicado precisamente a divulgar los elementos más importantes de la naturaleza pinera. Tiene muchos seguidores. Incluso estuve hace poco en un escenario donde compañeros del CISMA estaban buscando información de esta para ser utilizada en una institución. Eso es un ejemplo de lo que yo hablaba ahorita del grupo. O sea, la sociedad está formada por muchos grupos, pero esto es un grupo, digamos, que se ha interesado por el tema de la naturaleza, que le está rindiendo culto a la naturaleza, porque ve en la naturaleza pinera el sentido y quizás incluso de estar viviendo aquí, de asentarse, de desarrollar su familia, de desarrollar sus propios intereses en general. Entonces, de eso se trata desde nuestro punto de vista, y eso evidentemente hay que fomentarlo. Y incluso hay que reconocerlo también. Hay que reconocerlo, sí. Incluso, fíjense cómo ya en la medida que ha ido, este grupo se ha ido consolidando en las redes, cada vez hay más detalles. Y entonces tenemos una campaña, Atrévete, que como una de las consignas principales es la cultura del detalle. Bueno, ahí hay un grupo de pineros que realmente están rindiéndole culto a la naturaleza, pero están rindiéndole culto también a la cultura del detalle que nos hace falta. Por lo tanto, los decisores también tienen que ser capaces de interpretar a la sociedad y a los diferentes grupos que interactúan en ella y poderlos entonces involucrar a través de un proceso de participación consciente, que parece muy retórico por la manera en que estoy haciéndolo, pero que evidentemente nos dice que sí hay pineridad. Ese es un ejemplo, a mi modo de ver, clásico en estos tiempos, que sin decirse, sin reiterar muchas veces soy pinero, más cubano, están confirmando, están rindiéndole culto, se están sintiendo orgullosos de poder acceder a esa naturaleza y mostrársela al mundo entero. Y qué bueno contar, ¿no? Qué bueno contar con ese tipo de manifestaciones que nos ayuden también a entender y a conocer, porque no es solamente, como bien usted decía, hablar solo de historia y de escudo y de himno, es también nuestra propia cultura, cómo nos manifestamos. Y es decir, te amo, siento pasión por ti y realmente sentirlo de corazón. Eso es otro ejemplo de lo que yo llamo pineridad profunda. Profunda. Que tiene que ver con sentimiento, con la pasión de hacer las cosas bien al detalle. Sí, pero he visto, por ejemplo, con lo que estamos hablando y con lo que hemos visto en televisión, me parece que hay pasión sin conocimiento. Está claro, está claro. Está claro, hay referentes culturales que evidentemente hay que mejorar, cambiar. Lo que no quiere decir como que tú decías al totalmente principio, hay que ir actualizando. Hay que ir actualizando. Y me estoy dando cuenta también que hubiésemos ido, por ejemplo, si hubiese sido intencionado ir a ese grupo y hubiesen salido mucho más elementos acerca de la Isla de la Juventud. Yo creo que lo que hace falta además
es, como decíamos anteriormente, las nuevas formas de hacer las cosas y que las personas les lleguen, utilizando incluso las nuevas tecnologías. Sí, cómo no. Adaptarnos a esas tecnologías que están funcionando hoy en el mundo entero y que nosotros las vemos, están ahí y no las utilizamos. Bueno, vamos a veces hablar por de esos temas, desconocimiento. vamos a hablar de esos temas más adelante, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ha tenido la Isla de la Juventud varios periodos de esplendor y procesos de construcción social. Uno de ellos a mediados del pasado siglo, cuando movimientos juveniles modificaron el devenir de esta tierra, irradiado en cada esfera de la sociedad, motivado por un sentido de pertenencia para con esta isla que consolidó un tipo de identidad pinera, inyectada por hombres y mujeres provenientes de numerosas regiones de Cuba, otra naturaleza de costumbres que junto a los oriundos pautaron rasgos de pineridad. Porque ha sido una construcción en devenir permanente, a partir de poca población, de las personas que fueron llegando, que eran de multinaciones, de diversas naciones, y eso le dio una polifonía africana, cubana, española, norteamericana, japonesa, asiática. Entonces todo eso dio una riqueza en la construcción, en las comidas, en los diálogos, y es una identidad que ha sido muy compleja. Muy rica, pero muy compleja. Y la complejidad, en mi opinión, se hizo mayor a partir de un abrupto crecimiento de la población en 1959. Con todos los movimientos de jóvenes para transformar la isla, pues ahí se dio un proceso que los desequilibrios poblacionales incidieron en la identidad, al mismo tiempo que enriquecen y traen nuevas identidades, a tal punto que la identidad pinera hoy en esta isla está en un proceso de construcción y desconstrucción con esa enorme complejidad. Es una identidad en tránsito, en movimiento, donde algo permanece, pero algo no perdura, donde nuevos elementos se le incorporan. No hay nada, me parece a mí, en otro lugar de Cuba que se parezca a la rica y compleja y difícil identidad de esta isla. Cuando manejamos el término identitario pinero para aludir que ella, él o que todos somos pineros, ¿a quién o quiénes hacemos referencia? Hay convivencia no solo de varias generaciones, sino convivencia de distintas identidades de pineros. Hay un pinero que a Carmen Cadena le gusta llamar el pinero, que es el pinero de tradición, es el que se hunde en el pasado. Los apellidos Soto, Blanco, Pantoja, los Rives, los González, es esa raíz de la que se nutre la fundación de la ciudad. Esos son los pineros, para llamarle de algún modo. Pero están los pineros que son de nacimiento de abuelos y padres, los pineros de nacimiento de padres, los pineros de nacimiento de padres inmigrantes, los que vinieron pequeños para acá y se criaron aquí, los que vinieron a estudiar aquí, los pineros por adopción, que vinieron a trabajar ya de adultos, los pineros que viven fuera de Cuba y conforman cualquiera de este tipo de combinaciones y que sienten añoranza por la isla, más allá de que estén sometidos a procesos de transculturación o aculturación. Es pérdida también de identidades. Entonces, necesitamos definir que hay distintos tipos de pineros y cada grupo de pineros asume la identidad de una manera diferente. Esta pluralidad de idiosincrasia hoy refleja una marcada ambigüedad en ese orgullo de ser pinero, de sentir por este territorio insular que va más allá de la condición de vivir en una isla. ¿Acaso hay una constante de sujetos comprometidos, identificados con lo que es y representa la casa donde habitan? Que sí hay identidad, pero una identidad donde hay pérdidas y ganancias, una identidad donde no es lo suficientemente arraigada en algunos grupos como para sentir y tener esa visión de pertenencia. Estamos en una isla de tesoros y no vemos los tesoros. Es decir, el hecho de estar concentrados en una ciudad. A veces creemos que Nueva Gerona es el bulevar. Y Nueva Gerona tiene barrios, y tiene barrios marginales, y tiene barrios que se han ido construyendo, y tiene barrios de personas que fueron llegando. ¿Y la identidad ahí cómo está? Una identidad fragmentada, el que vino de Guantánamo, el que vino de Oriente, el que vino de Pinar del Río, que ocupa el espacio físico, pero no ha asumido el espacio cultural. Todo el que pasa por aquí se lleva el asombro de esta isla, como entonces los que estamos aquí no captamos el asombro que nos rodea.
Las nuevas generaciones aportan también a la construcción del pinero de la nueva era, que remueve su espacio sin dejar escapar la magia de una isla que le seduce, y otro que a ratos se acerca o aleja del lugar que le acoge, mostrando cierto desarraigo. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la pérdida de las utopías. Tiene que ver con los efectos de la posmodernidad, aunque sea un concepto discutible. A alguien le preguntaron de qué país tú eres y respondió, yo soy de Internet. Por tanto, lo que afecta a la identidad del pinero está afectando a las identidades en todos los lugares del mundo. Fue una colaboración de Jerry Ramírez para Perspectivas. Hace solo un momento concluíamos de que deben existir y surgir nuevas maneras, mecanismos, formas de fomentar esa pasión, ese amor de los pineros por su historia, por su idiosincrasia, por su pineridad. Pero creo que desde nuestro punto de vista no solamente es eso, hace falta también crecernos y lograr esas historias que usted dice, que a diario nos empeñamos en ser mejores para también lograr esa identidad. Desde lo más profundo. Que yo creo que de lo que acabas de decir existe, es decir, existen los mecanismos, sí. Lo que pasa es que no ha dado resultados, obviamente, y no podemos ser absolutos tampoco, porque el profesor recientemente hablaba de ese grupo que siente y que está haciendo en redes sociales, mostrándole una isla diferente a los ojos y de nosotros, y entonces vemos otro grupo de personas en la calle cuando hacíamos las entrevistas que no tenían ese conocimiento. Pero y tú preguntabas sí. si no tienen conocimiento, no pueden tener pasión, pero hay otra cosa. En los entrevistados había desde jóvenes hasta adultos, una señora mayor. Supón tú que no haya tenido todas las oportunidades para conocer más profundamente a la isla, pero ha caminado todos los días de su vida, o la mayoría de los días de su vida, por la isla, vamos a decir por Nueva Gerona. ¿Qué cosa sucede en el bulevar? ¿Qué cosas han sucedido en el bulevar? Quizás en el tiempo de ella hubo hasta una gasolinera en el bulevar, porque puede ser, y hubo hasta accidentes y de todo. Pero también desde la iglesia salió el único cura para el ejército rebelde, vestido siempre con sotana verde olivo, desde esa iglesia que está ahí. Y fue siempre el confesor de Fidel. Fíjate, pero un poquito más para adelante, Martí era donde los domingos tenía que ir a dar fe de que estaba ahí. Pero seguimos caminando y está el Virginia, el Hotel Isla de Pino, estaba el cuartel de caballería, donde todo está, voy a decir por algo que yo investigué, hasta el cementerio, enterrada una supuesta pirata allí. ¿Cómo hay de historia en un pedacito? Y eso no se habla, no aparece así ordenadamente en un libro, pero el que camina por las calles va encontrando historias. Sí, hay historias, pero incluso tenemos el riesgo de perderla completamente en el tiempo, porque, profesor, por ejemplo, usted cuando dice, bueno, nadie dice vamos a calle Martí, No. dice vamos a 39, y eso es lo que le estás transmitiendo a tu hijo que te está escuchando todos los días. Está claro, eso es lo que a la familia. El problema es que a veces hacemos muchas cosas con muy buena voluntad, Exacto. pero nos falta el elemento interpretativo, que es lo que está diciendo Tere. O sea, cuando se diseñó el bulevar, cada una de las cuadras del bulevar tiene un grupo de atributos y de símbolos que nos da un mensaje. O sea, la primera cuadra es un atributo a los materiales de construcción, a la resistencia de los materiales de construcción pinero. La segunda está destinado a la herencia aborigen, a las pictografías, los pictogramas, que algunos, los más conocidos, como es la Cruz del Sur, y otros menos desconocidos, que son los que están frente a Dita, que están allí, caminamos por encima de ellos. Y está la otra cuadra dedicada a la presencia pirata, y la otra cuadra a la presencia norteamericana y la influencia, y el cierre ya
que es el crisol de la nación cubana, que es Martí, con el reloj de sol, porque hay que recordar, ahora encontramos unos planos, y primero que en el Ágora había un reloj de sol en la plaza, que no se llamaba Isabel II, sino que se llamaba la Plaza de la Reina o la Plaza de Armas, porque había que estar una hora. ¿Y quién iba a medir la hora ahí? Era ese reloj de sol. O sea que hay mucho simbolismo. Sí. Pero en la parte histórica, que me parece, además de esta, ¿no? Que es la parte simbólica, está el otro elemento histórico, cultural y productivo, como lo interpreto yo, que es la manera en que a la hora de organizar la vida económica de la sociedad tiene que haber una impronta sociocultural. Porque hay que, no solamente el hombre vive de la cultura en general, también vive de una cultura del trabajo. Y entonces para hacer sostenible una historia, para defender esos símbolos, para defender esos atributos, tiene que haber una población que sea capaz ella misma no solamente de reproducirse de manera natural, con hijos, nietos y bisnietos, sino de crear una impronta productiva que haga sostenible cada vez que pase un ciclón por aquí. Y hay un ejemplo clásico también, a mí me gusta mucho ponerlo, que es una de las cosas que adolecen muchos de los planes que hemos hecho últimamente en la isla, que es el aspecto sociocultural. Separamos mucho el aspecto social y cultural de los programas políticos, de la parte productiva. Y hay un ejemplo, a mi modo de ver, que es brillante, del comandante en jefe, de los tantos programas que se hicieron desde el gobierno central, pero que tanto aportaron aquí, que es el programa de la cerámica. La cerámica no solamente fue un proyecto de producción de grandes fábricas, fíjense que la cerámica no existe en las grandes fábricas, y sin embargo particular existe una tradición de identitaria. Entonces, un programa cultural, o sea, una medida económica con una impronta sociocultural, a la larga ha creado una tradición económica que tiene que ver también con la identidad. O sea, no está la gran industria, pero está el emprendimiento personal o de una pequeña colectividad y ha logrado que perdure en el tiempo la tradición. El proyecto no solamente fue la gran fábrica, sino fue un laboratorio tecnológico, un laboratorio artístico que era el taller de experimentación que se llamaba. Entonces, era una escuela. No podemos hablar. Vamos a hacer un chance. Es verdad que el tema está muy rico, que estamos hablando. Cortándonos de qué manera. Sí, déjame terminar la idea. Pero entonces, además del Politécnico, estaba el Grupo Terracota 4, uno de los más importantes de Cuba. Sí. Estaba el taller de reproducción de obra, donde está el Fondo de Bienes Culturales ahora. Por ahí hacían pasantías de 3, 4 y 5 meses los más importantes ceramistas de Cuba, que después se vendían y con eso se compraban medicamentos y se compraban elementos culturales. No podemos decir entonces el encadenamiento. No podemos decir entonces que hemos perdido esa tradición. No la hemos perdido. Es la concepción del desarrollo. O sea, usted no puede dividir desarrollo sociocultural de desarrollo económico. Se puede separar. La proyección del desarrollo económico se hace con un enfoque sociocultural. Exacto. Aunque tiene que tener indicadores. Ese es el ejemplo clásico. Fíjense, se perdieron las grandes industrias, sin embargo, la tradición en el pueblo, quedó ahí. Eso es un elemento identitario importante y hay que tenerlo en cuenta. Para cuando se hable de pineridad, que es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Yo les decía que está muy rico el tema, que todos queremos hablar, sin embargo, hay que hacer una pausa porque ya me están haciendo la seña y vamos a regresar dentro de instantes para ir resumiendo acerca de este tema de la pineridad. Dime la primera estrofa del himno pinero. Temporada. Ay, no me acuerdo. Espérate, ¿la isla tiene un himno? Al combate correr. No lo conozco. No. Al combate a correr Bahamas. Dime 3 elementos del escudo pinero. No, la cotorra, el pino y ya, no sé. La palma real. A ver. Ay. Tampoco. Tampoco sabría decirle. ¿Del escudo? Está el... ¿no?
La matica esa, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, creo que está los pinos, ¿no? Di tú. La Palma Real. Los pinos... No recuerdo. La bandera, la palma y el laurel. Bueno, La Palma Real. La Estrella. Ya. 3 fechas importantes aquí en la isla. 3 fechas. Nada de nada. La salida de Fidel desde el presidio Modelo, una fecha importante. A ver, de aquí de la isla, sí, cómo no, la Salta Cortamuntacada, Lejona. 1 de mayo, 3 fechas. el 28 de octubre, ¿Qué pasó el 28 de octubre? se conmemora la muerte de Camilo. 15 de mayo, la escarcelación de los moncadistas. La salida de Fidel de... Bueno, no sé la fecha, pero sé algo de hecho, ¿no? El 26 de julio, el 8 de enero, pero ya no sé. ¿Qué pasó el 8 de enero? Creo que con el nacimiento de Martí Algozo, pero no me acuerdo. No sé. 15 de mayo, no, si yo vivo cerca, ha ido 15 de mayo. A ver, espérate, que... Cuando el Tratado de Arquesada, que se ratifica la isla como territorio, fue el 13 de marzo. Una fecha importante fue la creación de la empresa eléctrica. ¿Qué fecha fue? Wow. Fue hace ya. Y así que yo recuerde, es que no me acuerdo más ninguna. Bien, espero que continúen con nosotros porque el tema continúa bien polémico, sin embargo hay que ir resumiendo. En esencia, ¿qué es para ustedes pineridad? ¿El pinero tiene identidad? Yo pienso que sí. La primera condición es el orgullo de ser cubano. Y un segundo elemento importante es el sentido de la responsabilidad de seguir transmitiéndole a las nuevas generaciones la capacidad de resistencia, de obstinación contra la naturaleza, de perdurar en el tiempo. ¿Y para usted, Teresita? La pineridad está muy saludable, porque incluso cuando se hacen los resúmenes de los planteamientos negativos acerca del desarrollo sociocultural, yo no veo esos planteamientos como negativos, sino muy positivos, porque expresan el sentido de pertenencia por el lugar donde viven, están exigiendo que tienen que trabajar mejor las esferas superiores del gobierno, de lo que sea, para poder lograr la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, una mayor efectividad. Aunque yo creo, y lo pongo también sobre la mesa, que existe un deterioro en esa identidad del pinero. No. Yo pienso Es decir, que no se ha perdido, porque el profesor dijo en su tubo, pero nada. existe un deterioro. Pero evidentemente estamos también en una encrucijada a nivel internacional, procesos de globalización que además son muy tramposos, porque fíjense lo que pasó ahora con la COVID. Sí, mucha globalización, pero a la hora de repartir los medicamentos, arranco primero por los míos, entonces mi vacuna no se globaliza, yo la dejo a nivel regional, o sea, que a nivel internacional, y eso evidentemente también lastra culturalmente, pero como decir, yo estoy de acuerdo con el enfoque que le da Teresita, o sea, no es que la población pinea sea más o menos contestataria, sino que realmente cuando las personas se sienten con derecho a emitir un criterio, a establecer una mejoría, evidentemente usted está comprobando en la práctica que esas personas tienen un sentido de responsabilidad con su lugar,
con su familia y que quieren que las cosas salgan mejor. Y evidentemente son mensajes, a mi modo de ver, son mensajes muy importantes. A veces hay personas que no les gustan que haya quejas, pero evidentemente lo negativo es que la gente no se queje, que la gente no diga. Por lo tanto, lo más importante es que las personas muestren su nivel de satisfacción, en qué lugar está ese nivel de satisfacción, y al mismo tiempo también vaya asumiendo niveles de compromiso y de participación. El socialismo y la participación son fundamentales. O sea, sin participación no es posible construir una nueva sociedad. Y las redes sociales, Yángel, una auditoría de la sociedad a toda hora, cada minuto y segundo. Hablan y dicen lo que sienten realmente. Lo que hay que seguirlo, atenderlo, no es nada malo. Claro. Todo lo contrario, nos están auditando y es una auditoría que es la del pueblo, a quienes nos debemos porque de él venimos. Es que tenemos que tener ese punto de referencia para incluso poder hablar de estas cosas que hemos estado hablando en el día de hoy. Y creo que en resumen, hay que aprender. Hay que conocer nuestro entorno. Cambiar la forma hay que cambiar la forma de aprender también. Y hay que estudiar nuestras sociedades. Claro, eso también forma parte de la cívica. A veces estudiamos cívica y entonces, bueno, un deber cívico que tiene un ciudadano es conocer la historia de su país. Es conocer la historia del lugar donde nació. Porque es la única o es una condición determinante para poder convertirte entonces en familia, en padre de familia, en madre de familia, en hermano. Sí, pero es que a veces, es que las personas no lo ven así. No lo ven así porque se demostró en esas entrevistas. Es decir, yo no veo como una obligación, y yo creo que sigue estando en riesgo eso. Es decir, a pesar de que el criterio de los dos especialistas sea de que la identidad está ahí, de que está viva, de que no se ha perdido, yo creo que está en constante riesgo de seguir, yo lo digo, es mi punto de vista, de deteriorarse, de seguir está deteriorarse. Está en constante riesgo porque no se cambian los métodos. Ahí era donde por la pasividad. En los modos de hacer, adaptarse a las nuevas cosas que están surgiendo hoy, porque los jóvenes obviamente tienen otro interés hoy al que era antes. Bueno, en realidad hemos hablado de todo un poco. Creo que este programa ha servido para que muchos reflexiones, incluso directivos, cuadros, dirigentes de nuestro territorio, que nos ayuden un poco a encaminar, a comenzar a modificar esos mecanismos y maneras de hacer para que las personas sientan mayor pasión por la Isla de la Juventud, a pesar de que ya conocimos que nosotros creo que somos los más apasionados, ¿verdad? Apasionados por la isla. Apasionados por la isla. Gracias a usted, Teresita Freire, vicepresidenta de la UNIA, por estar con nosotros, a nuestro historiador Roberto Unger y por supuesto a mi querido Yángel Silva. A usted, como siempre, el agradecimiento para que vuelva a estar la próxima semana junto a nosotros en busca de nuevas perspectivas. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior, se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé que te necesitas, tú le haces falta, hay día por día, yo sé de un lugar, noche por noche yo te esperaré.